Si alguien quisiera conocer los valores de una nación, a esa persona solamente le bastaría tomar la constitución de esa nación y leerla. Al leer sus leyes, va a descubrir para esa nación qué cosas considera buenas y qué castiga, qué cosas considera ellos que merecen castigo, que debe proteger la sociedad. Las leyes reflejan las convicciones que tiene un pueblo, o al menos la mayor parte de su pueblo. De manera mucho más perfecta, la ley moral de Dios revela el carácter de Dios. Los 10 mandamientos no son reglas simplemente por hacer reglas. No son reglas arbitrarias, son la expresión de la santidad, de la verdad, de la bondad, de la gracia de Dios. Hoy vemos cómo esa santa ley de Dios expresa quién es Dios. Cada mandamiento expresado muestra un atributo de su santidad. Y hoy lo vamos a ver en detalle. Nosotros, como creyentes del nuevo pacto, al reconocer el carácter santo de Dios expresado en su ley, somos grandemente bendecidos al tener esa santa ley como nuestra regla de vida. No para obtener de esta santa ley nuestra justificación, sino para andar en obediencia y gratitud a nuestro Dios. Por la gracia del nuevo pacto, Dios ha escrito su santa ley en nuestros corazones, de modo que cada creyente pueda conocer la voluntad de Dios, pueda amar los mandamientos de Dios y pueda caminar en obediencia a Dios. El título que le dimos nosotros al sermón fue Dios habla con poder y autoridad. Este fue el título que le dimos hace 15 días. Y vimos el primer punto. Dios habla a su pueblo con la autoridad del único y soberano gobernante. Hoy en nuestro sermón veremos el punto 2 y el punto 3. Y el punto 2 lo titulé Dios habla a su pueblo y en su ley refleja su carácter santo. Dios habla a su pueblo y en su ley refleja su carácter santo. Y el punto número 3, Dios habla a su pueblo y le ordena reflejar su carácter santo. Vamos al punto número 2. Dios habla a su pueblo reflejando su carácter santo. Recordemos que el pueblo de Israel era un pueblo que salía de Egipto, era un pueblo que venía de esclavitud, era un pueblo que su mentalidad, que su actitud era de esclavos. Y ahora era un pueblo que había sido redimido por Dios para que le perteneciera y le sirviera solamente a Dios. Es por eso que allí en el monte Sinaí el Señor dio su ley moral y les enseñó a este pueblo de esclavos, que fueron esclavos, les enseñó cómo vivir para Dios. Esta ley iba a ordenar la vida de este pueblo en 2 grandes direcciones. Primero, su relación de adoración y servicio hacia Dios. Y segundo, su relación de justicia, respeto, fraternidad hacia las demás personas. Dios no había liberado a ese pueblo para que cada uno hiciera conforme su parecer. Dios había liberado a este pueblo para que este pueblo aprendiera a vivir de manera sabia, de manera buena, conforme a la voluntad de Dios. En nuestro sermón anterior, cuando tocamos Éxodo 20 del 1 al 17, vimos cómo Dios
había hablado con autoridad al pueblo y cómo le había entregado su ley moral. Vimos que estos mandamientos no presentaban una ley moral completamente nueva. Recordarán ustedes que vimos varios textos bíblicos que nos mostraban que estos fundamentos ya estaban inscritos en la conciencia moral del ser humano desde el momento que fueron creados. Vimos a Abraham, vimos otros ejemplos, Abimelech, cómo ellos ya comprendían que agradaba a Dios. Sin embargo, Dios aquí en Éxodo 20 ha expresado de manera clara su santa ley moral. Aquí vemos cómo Dios constituye un pueblo que fue esclavo en su nación santa y hizo un pacto con este pueblo. Y lo acompañó de promesas y lo acompañó de advertencias. Este pueblo iba a vivir como Dios había ordenado. Pero mis hermanos, no basta con saber que Israel recibió una ley. Es importante notar que esa ley tiene un origen. Y el origen de esa ley es un origen santo. Si usted va allí al versículo 1 y al versículo 2, pongan sus ojos allí en el texto bíblico. El versículo 1 dice, y habló Dios. Y en el versículo 2 del capítulo 20 de Éxodo dice, yo soy Jehová tu Dios. No es un código moral inventado por ningún hombre. No es un código moral que salga del intelecto de la humanidad, sino que es un código moral que sale de la revelación divina, de la voluntad del Dios Santo. Y habló Dios. Yo soy Jehová tu Dios, dice el versículo 2. Piense por un momento que usted visita un museo muy antiguo. Y en un museo muy antiguo usted se encuentra con un espejo perfectamente pulido. Un espejo muy antiguo, pero es perfectamente pulido. Y si se para usted al pie del espejo, se va a ver cada detalle de su rostro. La ley moral de Dios es semejante a ese espejo antiguo perfectamente pulido. Cuando nos acercamos a ese espejo, vemos dos imágenes. La primera imagen que podemos ver en ese espejo es nuestra pecaminosidad, nuestro pecado, nuestra maldad. Y por el otro lado, la otra imagen que refleja este espejo, que es el énfasis que quiero hacer con este ejemplo, es la perfecta santidad de Dios. Cuanto más contemplamos la santa ley de Dios, más evidente se hace el contraste entre la pureza de ese legislador, de nuestro legislador, y nuestra necesidad de su gracia. Recordarán ustedes lo que dijo el apóstol Pablo. La ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley moral de Dios nos muestra quién es Dios, nos muestra su ser, sus atributos. Por lo tanto, nos está mostrando cómo deben vivir aquellos que han sido creados a su imagen y que han sido objetos de la gracia redentora de Dios. Tenemos allí un gran reto. Cuando recordamos o cuando usted trae a su mente cada mandamiento de la ley moral de Dios, usted y yo debemos entender que Dios ha mandado en cada mandamiento lo que Él ama y que Dios ha prohibido en cada mandamiento lo que Él aborrece. Permítame repetirle la idea. Cuando usted y yo vamos a la ley santa de Dios, usted y yo debemos entender que Dios en esa santa ley ha mandado aquello que Él ama. Lo que Él ordena que hagamos es porque Él lo ama. Lo que Él ordena que no hagamos es porque Él lo aborrece.
Y veamos brevemente en la palabra de Dios ese carácter de Dios reflejado en sus mandamientos. Vea usted allí el versículo 3. Considerémoslo por un momento. Mire allí su texto. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Vaya el 4. No te hagas imagen. Vaya al 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Vaya al 8. Acuérdate del día de reposo. Aquí vemos que Dios está revelando de su carácter santo que su nombre merece toda la reverencia. Allí está expresando esto de su carácter. Y el salmista lo dice de la siguiente manera: redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Salmo 111:9. Cuando damos a Dios el lugar que a Él le corresponde, cuando le damos a Él la adoración que Él pide, escuchen bien, mis hermanos, todas las demás áreas de nuestra vida, todas, se empiezan a conformar a su voluntad. Cuando atendemos correctamente estos mandatos, toda nuestra vida se organiza. Dios exigió que al adorarle pusiéramos toda nuestra atención en Él. Su pueblo debía reconocer la grandeza que tiene Dios. Su pueblo debía responder con la reverencia que corresponde y con la obediencia ante tal revelación gloriosa que el pueblo recibió. No fue cualquier revelación. Y si seguimos viendo allí los mandamientos de la ley de Dios, seguimos notando su carácter santo. Vaya allí al versículo 12. Dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este mandamiento, ¿qué nos está revelando acerca de nuestro Dios? Pues nos revela algo maravilloso. Nos revela que Dios es la autoridad suprema y que Él mismo es el que establece autoridades legítimas. El apóstol Pablo dijo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios es la autoridad suprema, y a Él ordenar este mandamiento, Él está queriendo decir a su pueblo: yo soy la autoridad suprema y yo le pongo a ustedes autoridades legítimas. Dice en Primera de Crónicas 29:11: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Notamos, mis hermanos, cómo la ley moral de Dios expresa su carácter. Y así podemos seguir con los demás mandamientos del 6 al 10. Allí usted puede seguir extrayendo cómo Dios revela su carácter. Y si vemos el versículo 13, no matarás, este mandamiento está reflejando que Dios es el dador y el sustentador de la vida. Él es el que da la vida, Él es el que la sostiene. Y si vemos el versículo 14, dice: no cometerás adulterio, no cometerás adulterio. El que está reflejando
Está reflejando que Dios, Él es fiel a su pacto. Está reflejando que Dios es fiel al pacto que Él ha tenido con su pueblo. Dice su palabra: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Él está expresando su fidelidad. No hurtarás. Está reflejando que Dios es justo, que Él no toma lo que no es de Él, lo que no le pertenece. No hablarás falso testimonio, versículo 16. Este mandamiento está reflejando que Dios es verdad y que todo Él es verdad y que Él no miente. Él no miente. No codiciarás. Podrás pensar, ¿y este mandato de no codiciar qué reflejará acerca de nuestro Dios Santo? Pues este mandato refleja que Dios es plenamente suficiente y llama a su pueblo a que tenga contentamiento en Él. Qué cosa tan hermosa poder ver su santa ley y ver todos sus atributos. Es como el artista, un artista que hace sus obras, ya sea una pintura o ya sea una escultura. Cuando las personas conocen de arte, al ver la pintura, va a decir: esa pintura la hizo tal artista, o esa escultura la hizo tal artista. De manera semejante, cuando contemplamos la ley moral de Dios, vemos el carácter del autor allí representado. La santidad de la ley refleja su santidad. Su justicia se refleja allí en esta preciosa ley. Ya no podemos ver la ley de Dios como simplemente un conjunto de reglas, sino debemos ver la santa ley de Dios como el carácter de Dios reflejado y el carácter al cual nosotros debemos reflejar porque le pertenecemos a Él. Y permítame aquí 2 aplicaciones. La primera: la ley revela la voluntad moral de Dios para el hombre. Hemos visto en este primer punto que los 10 mandamientos, es decir, la ley moral de Dios, refleja su carácter santo. En ellos Dios nos muestra qué es aquello que Él ama, qué es aquello que Él aborrece. Pero la pregunta es aquí en esta aplicación para usted es la siguiente: ¿usted es de aquellos que reconocen lo que Dios ama? ¿Usted ya reconoce qué es lo que Dios ama? Y tal vez usted se contesta: sí, yo ya lo reconozco, yo ya sé qué es lo que Dios ama. Ahora permítame hacer esta pregunta: ¿usted también ama eso que Dios ama? Permítame también preguntar: ¿usted identifica aquello que Dios aborrece? ¿Lo alcanza a identificar y a extraer de la palabra de Dios? La misma respuesta puede decir: sí, yo ya lo identifico. Ahora la pregunta: ¿usted se aparta de aquello que Dios aborrece? ¿Usted se aparta de esa maldad que usted ya sabe que Dios aborrece? Dice el salmista: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Los creyentes somos llamados a compartir los mismos afectos de Dios. Los creyentes estamos llamados a compartir los mismos afectos de nuestro Dios. Apartarnos del mal para obedecer al Señor
no consiste simplemente en obedecer reglas, sino en que nuestros afectos morales, nuestros afectos sean conformados a los de Dios. Permítame una segunda aplicación. La ley demanda una obediencia que nace del corazón. La ley demanda una obediencia que nace del corazón. Estimado creyente, ya miramos que si usted identifica lo que Dios ama, identifica lo que Dios aborrece, también debemos ser conscientes que Dios mira el corazón. Dios mira el corazón del creyente. Su santa ley alcanza los pensamientos que hay en su mente. Su santa ley alcanza los deseos que hay en su corazón. Su santa ley alcanza las motivaciones, no solamente las cosas externas. Sí, yo obedezco la ley, hago esto y esto y esto. Podemos aparentar una vida piadosa. Delante de los hombres nos pueden ver muy bien, pero recordemos las palabras de Cristo mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el llamado de Cristo a nosotros. Por eso tenemos que ahora identificar algo más. Tenemos que identificar en nosotros mismos aquellos pensamientos, aquellos deseos, aquellas motivaciones que no corresponden a una vida de adoración a Dios. Y ahora debemos esforzarnos en ajustar todos esos movimientos internos que nadie puede ver, pero que son plenamente conocidos a los ojos de nuestro Dios Santo. Él nos ve. Hasta aquí en este punto hemos visto que los atributos de Dios, como su santidad, su justicia, su verdad, su amor, entre otros atributos que usted puede identificar, se reflejan en la santa ley moral de Dios. Ese es el reflejo de nuestro Creador. Y es precisamente el mismo carácter que Dios ha ordenado que refleje el hombre. Vamos a nuestro tercer punto. Dios habla a su pueblo y le ordena reflejar su carácter santo. Dios habla a su pueblo y le ordena reflejar su carácter santo. Miremos allí Éxodo 20, versículos 18 al 20. Leo para ustedes. Éxodo 20, versículos 18 al 20. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. La escena que contempló el pueblo de Israel fue una escena aterradora. Dios estaba hablando. Pero es importante que entendamos, Dios estaba hablando a criaturas caídas, pecadoras. Por eso la entrega de la ley de Dios estuvo acompañada de estas manifestaciones extraordinarias. Manifestaciones de su gloria, manifestaciones de su santidad, de su perfección.
De esta manera Dios estaba imprimiendo en el corazón del pueblo una profunda impresión acerca de su santidad, acerca de su carácter, acerca de su exigencia, acerca de lo que Él demanda, acerca de sus sanciones, acerca de su revelación dada. Juan Calvino lo resume y dice lo siguiente: al ofrecer un resumen de lo que constituye el verdadero conocimiento de Dios, demostramos que no podemos formarnos una concepción justa del carácter de Dios sin sentirnos sobrecogidos por su majestad y obligados a servirle. Hasta aquí la cita. La ley llama al pueblo de Dios a reflejar el carácter de su Creador. Dios creó al hombre a su imagen y mediante su ley le muestra que debe vivir de esa manera para que refleje su imagen, su imagen. En Levítico 19:2, la palabra de Dios dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. La santa ley de Dios no solo revela quién es Dios, sino también cómo deben vivir. Cómo debe vivir el hombre que ha sido creado a su imagen, que ha sido redimido, que le pertenece a Él. Sí, la ley pone de manifiesto la pecaminosidad. Al compararnos con la santidad que refleja la santa ley de Dios, descubrimos que somos pecadores, descubrimos que somos malos, descubrimos que somos incapaces de alcanzar la justicia que Dios está demandando. Y uno de los propósitos principales de la ley es mostrar la extrema gravedad del pecado, la extrema gravedad de su pecado y del mío. Pero ¿cuál fue el gran error del pueblo judío? ¿Cuál fue el gran error de Israel? Fue pensar que la ley constituía un camino de salvación. Fue pensar que el obedecer externamente la ley de Dios iban a ser salvados. Mis hermanos, la ley nunca tuvo ese propósito. La ley nunca tuvo ese propósito. El propósito de la santa ley de Dios es revelar el pecado, revelar que somos rebeldes ante su santidad, somos rebeldes ante su presencia. Y al darnos cuenta de nuestra rebeldía, somos conducidos para reconocer nuestra necesidad de su presencia, de su gracia. El apóstol Pablo, en Romanos 3:20, dice: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Allí lo vemos. Y no podemos justificarnos delante de Dios. Pero hay una buena noticia. Cristo cumplió perfectamente la justicia que la ley exigía. Cristo la cumplió. Aquello que usted y yo jamás hubiésemos podido hacer, nuestra cabeza federal, nuestro representante, Cristo lo hizo de manera perfecta. Él obedeció perfectamente la ley de Dios. Esa ley que reflejaba de manera perfecta el carácter santo de Dios. Él lo hizo. Miren allí en Mateo 5, versículo 17. Y escuchemos al Señor Jesús.
Cuando Él expresa lo que hizo por nosotros. Cuando Él expresa su cumplimiento. Nuestro representante dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Cristo cumplió perfectamente la justicia que la ley demandaba. Y es por medio de su justicia, y es por medio de su sacrificio, que hizo posible que quienes se acerquen a Él con fe sean recibidos, sean justificados. Y no solamente eso, además de eso, comiencen a reflejar la obra del Espíritu Santo, el mismo carácter santo que la ley revela. La salvación no anula la ley moral. En Cristo, la ley conserva toda su autoridad como esa expresión permanente de la voluntad de Dios. Dijo el apóstol Pablo: ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Confirmamos la ley. El creyente define lo que es bueno. El creyente define lo que es correcto. El creyente define lo que es verdadero, porque Dios así lo ha revelado en su palabra. El creyente puede identificar cuando algo es bueno si Dios dijo que eso era bueno. Él lo sabe por las Escrituras. ¿Y qué sabe el creyente por las Escrituras? Él sabe que nadie es bueno por naturaleza. Nadie es bueno. ¿Qué más sabe el creyente por las Escrituras? Sabe que no puede confiar en su propio corazón. Su corazón no es confiable. Su corazón es engañoso. Amigo, quizás usted vive engañado pensando que su corazón no es tan malo. Usted puede decir: yo tengo buenos deseos y buenos pensamientos acerca de Dios. Yo tengo buenos pensamientos acerca de mis padres. Yo tengo buenos pensamientos aquí en mi mente acerca de mis amigos, de mis compañeros de trabajo. Y según su propio juicio, usted es una buena persona. Sin embargo, querido amigo, la palabra de Dios nos dice que los caminos del hombre son torcidos. Los caminos del hombre están corrompidos. Que sus pensamientos están corrompidos. Que por la naturaleza todos se han extraviado. Que no hemos conocido verdaderamente a Dios. Eso enseña las Escrituras. Cuando una persona llega a reconocer que esto es verdad, es cuando contempla sus propios caminos con humildad. Cuando la persona contempla que la palabra de Dios dice que sus caminos son torcidos, la persona puede ver y evidenciar con humildad que necesita de Dios, que es un pecador.
Y solamente es allí cuando comienza a pensar correctamente acerca de sí mismo. Porque es ahí, en ese pensamiento, cuando sus juicios por fin concuerdan con el juicio de la palabra de Dios. Amigos, si esa es hoy su condición, venga Cristo. Él no le rechazará. Al que se acerca a Cristo con fe y con arrepentimiento, el mismo Señor Jesús dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si hoy viene a Cristo con fe y arrepentimiento, el mismo Espíritu Santo escribirá la ley moral en su corazón y la va a poner tan interna en su alma que va a producir en usted la obediencia que nace del amor a Dios. Es un buen anhelo, querido amigo, que ruegue al Señor para que esta obra se produzca en su alma. Si somos examinados conforme a esta santa ley, descubriremos que nuestra vida ha transcurrido en continuas transgresiones, en continua desobediencia, en continua maldad. Y teniendo delante de nosotros esta santa ley y saber que el juicio venidero es una realidad, ¿qué más puede decir el alma? Quiero ir a Cristo. ¿Quién puede despreciar el Evangelio de Cristo al entender estas verdades? Apelo a su conciencia, querido amigo, para que Dios en su misericordia pueda hablarle a su alma. El conocimiento de su santa ley nos conduce a reconocer nuestra necesidad de arrepentirnos y de refugiarnos en Cristo. En el corazón de todo creyente, el pecado ha sido trastornado. La ley de Dios ya ha sido escrita en el corazón. La imagen de Dios comienza a ser renovada en el creyente. El Espíritu lo empieza a capacitar, a entrenar. Y el creyente empieza a odiar el pecado, a huir del mal, a amar la ley de Dios, a obedecerla con sinceridad, con verdad. Él produce estas bendiciones en el alma. Anhele eso, querido amigo, querida amiga, que aún no conocen al Señor. Anhelen esto y rueguen al Señor. Muchas personas graban sus nombres en piedras y ponen el de él y el de su novia. Allí la ponen, con la esperanza de que permanezca por muchos años estos nombres allí grabados. Pero la noticia no es buena. Con el paso del tiempo, esas inscripciones allí, en ese árbol o en esa piedra, se empiezan a desgastar por lo natural de la piedra o de la madera. Se desgasta hasta desaparecer. Pero la obra de Dios es diferente. Cuando Él escribe su ley en el corazón de un creyente, esa obra no depende de la dureza de la piedra, sino que depende de la fidelidad de nuestro Dios.
Y nuestro Dios es fiel. Y Él preserva a los suyos hasta el fin. Cuando el Espíritu Santo ha venido con todo su poder, con toda la gracia de Dios, y imprime en nosotros esa vida, aunque el mundo, aunque el diablo, aunque nuestro corazón engañoso se quiera levantar con toda su inteligencia, con toda su astucia, jamás podrá borrar lo que Dios ha escrito en nuestros corazones. Llevamos como iglesia en el corazón las marcas del Dios eterno, y Él mismo nos va a preservar hasta el final. Dice el Señor, Jeremías, y haré con ellos pacto eterno, que no volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. La obediencia glorifica a Dios. La obediencia a su santa ley lo glorifica porque refleja su carácter. El propósito final de la santificación no es simplemente cumplir normas, sino manifestar en nuestra vida diaria el carácter del Dios que nos redimió. Dijo el salmista, tu palabra es pura, por eso tu siervo la ama. Permítame terminar con esto. Aquello que es puro, aquello que es perfecto, es digno de nuestro amor. Dijo Sproul, Él nos da su ley no para quitarnos la alegría, sino para que nuestra alegría sea plena. Amamos la ley de Dios porque Dios ama su ley y porque esa ley es completamente hermosa. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que es poderosa para transformar el alma. Gracias, Padre, porque tú has escrito en el corazón de tu pueblo tu santa ley. Gracias porque tu Espíritu la ha tallado allí a lo profundo del corazón, y nada ni nadie podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por esa obra hecha en nuestras almas. Ayúdanos a reflejar mejor tu carácter santo, que tengamos una obediencia honesta, de corazón, profunda, sincera. Ayúdanos a reflejar tu carácter santo. Te pedimos por aquellos que aún sus corazones no cuentan con ese sello. Quieras tú salvarles en esta hora por tu palabra. Que tu palabra convenza y transforme sus corazones. Que tu palabra los lleve a humillarse en delante de ti y a reconocer que solo Cristo es suficiente. A ti sea la gloria, Padre. Pedimos todo en los méritos de tu Hijo Jesucristo y para tu gloria. Amén.